Estamos en un estudio que se titula Viviendo como Iglesia. Hemos estado viendo lo que es el compromiso que surge por el mero hecho de ser creyentes. No es un compromiso que surge por irse acoplando. Recuerden que en el momento en que nos hemos convertido en parte del pueblo de Dios, adquirimos un compromiso con el pueblo de Dios y con la iglesia. Después estuvimos viendo acerca de la unidad. Estuvimos viendo que no es algo que nosotros producimos, es algo que es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo hace al unirnos en Cristo Jesús. Y luego vimos la diversidad. No espera que todos seamos iguales, no espera que todos nos comportemos exactamente iguales. Tenemos algunas distinciones en muchos aspectos y pero precisamente esa diversidad y cómo podemos trabajar juntos, estar juntos, sin pelearnos, sin discutir, sin crear problemas, nos muestra lo maravilloso que puede ser el Evangelio obrando en las vidas de las personas. Y luego vimos, la semana pasada estábamos viendo las cosas sobrenaturales que Dios ha dejado para hacer que esa unidad en la iglesia se convierta en una realidad. Y vimos que son dos cosas: la predicación de la palabra de Dios y la oración. Estuvimos viendo al respecto de la predicación que no es cualquier predicación. Dejamos bastante claro que no es llegar, el predicador no es algo así como de que llega, lee un versículo y de ahí se va a tratar de hacer lo mejor que puede o imaginarse lo que ese versículo dice. No, en realidad hay una enorme responsabilidad de tratar el texto y de explicar el texto que se está realizando. Esa es la forma de predicación correcta. Lo hacemos así, lo hemos experimentado nosotros como iglesia al ver estudios consecutivos de libros. Hemos ido a otras iglesias, siempre hay que tener bastante respeto, obviamente, pero hemos visto cómo a veces por el simplemente deseo de generar algún tipo de emoción, se puede llegar a tender a mal aplicar la palabra de Dios y obtener ciertos resultados. Y se obtienen ciertas decisiones, la gente pasa al frente, pero como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, los efectos a largo plazo son muy limitados, a largo plazo. A corto plazo pueden ser muy buenos, pero a largo plazo resultan muchas veces muy desastrosos. La segunda cosa que Dios ha dejado para la edificación de nuestra iglesia es la oración. Y cuando hablamos de oración, usualmente pensamos en la oración privada. Usualmente pensamos en nuestro gusto y deseo de orar en casa y de dar nuestras peticiones a Dios en casa. Vamos ahí a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Un pasaje conocido, dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y pensando en esto, hermanos, pensando un poco en la oración, notemos que es algo que el Señor nos ha dado para nuestra edificación. Y creo que precisamente vamos a orar. Creo que no hemos orado, estaba pensando en... Luego se me va los pensamientos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Te ruego que en esta noche tú hables a nuestros corazones acerca de la oración.
Oramos en nuestras casas de manera privada. Nos gozamos, Señor, de esta actividad especial en nuestras vidas, compartir nuestras necesidades a ti. Pero por alguna razón, Señor, sabia y buena de tu parte, también nos dejas a la iglesia el deber de orar como iglesia. A veces nosotros en nuestra carnalidad, por un lado, en nuestra mente que a veces se cierra, no aprovechamos esta oportunidad de poder orar corporativamente y nos cortamos a nosotros bendiciones y cortamos a los hermanos bendiciones. Nos limitamos, Señor, a la hora de orar públicamente, a la hora de compartir peticiones, y ni nosotros crecemos, ni tu pueblo crece. Señor, ayúdanos, habla a nuestros corazones para que podamos entender que tú, Señor, has dejado la oración corporativa como parte, como elemento importante que produce unidad en tu congregación. Gracias, Señor, te doy. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si uno piensa en esta oración del Padre Nuestro, de hecho le llamamos Padre Nuestro, no Padre Mío. Y no dice, y no empieza diciéndonos, tú pues orarás así, Padre mío que estás en los cielos. No, empieza a usar el nuestro. Empieza a usar perdónanos, no dice perdóname, perdónanos nuestras deudas como también, no dice como también yo perdono, sino como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aún la forma del Padre Nuestro suena más a una oración corporativa que a una oración privada. No quiere decir que la oración privada está mal, sino quiere decir que no le hemos dado el valor adecuado a la oración corporativa. ¿Por qué es importante la oración corporativa? En primer lugar, porque Dios usa nuestra oración juntos para hacer avanzar su reino. Hechos capítulo 4, versículo 31. Libro de Hechos, capítulo 4. Versículo 31. Dice así: cuando hubieron orado, dice desde el versículo 27, o en general el pasaje entero desde el versículo 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, los de la iglesia, habiéndolo oído, alzaron, ¿cómo? Unánimes la voz a Dios, juntos oraron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo esta congregación allí en Jerusalén? Están orando juntos. Y noten sus peticiones, están llenas de doctrina, están llenas de palabra de Dios, están llenas de reconocimiento a la soberanía divina, pero también presentan necesidades, y cuando terminan de orar, dice que en ese momento el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
La oración, la oración en conjunto es importante. Oramos juntos porque sencillamente tenemos que hacerlo. Oramos por necesidad, porque necesitamos que Dios actúe. Este es el ejemplo que se ve en la iglesia primitiva. Constantemente ahí en Hechos vemos a la iglesia orar. Y no se limita a cuestiones, a circunstancias particulares de la iglesia en Hechos. A lo largo de la historia hemos visto la obra de Dios especialmente activa cuando su pueblo se reúne para orar. ¿Se acuerdan que les decía, les hablaba mucho acerca del liberalismo? Y luego nos enseñan que una iglesia liberal es una iglesia que permite ya un tipo de ropa, ya un tipo de música, y hablan mucho acerca de una iglesia liberal así. Y les he mostrado que en realidad esa es una iglesia mundana. Una iglesia liberal es una iglesia que enfatiza el individuo, donde el individuo es lo más importante, donde la oración privada es lo más importante. Esa es una iglesia liberal. Una iglesia bíblica es una iglesia que también va a colocar la oración corporativa como algo muy importante. Yo creo que a todos aquí nos gustaría ver a Dios actuar. Actuar en nuestras vidas, actuar en nuestras familias, actuar en la iglesia, actuar en nuestro alrededor. Y eso se ve o se verá cuando esta iglesia sea capaz de entender que la oración corporativa es importante. A veces batallamos con alguna situación familiar o con alguna situación personal, pero no lo compartimos con nadie. Queremos que Dios actúe, queremos que Dios haga algo en nuestra situación personal o familiar, pero no la compartimos con nadie, porque pensamos eso es algo muy privado. No, eso es algo muy inmaduro. Y dos, no va a poder ver realmente el poder de Dios reflejado en la iglesia. Dios usa nuestra oración juntos para hacer avanzar el reino. Imagínense a estos hermanos. ¿No les gustaría ver algo similar? Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Orar juntos es una manera de cumplir este mandamiento al congregarnos visiblemente como pueblo para orar unidos. La unidad que demostramos cuando buscamos a Dios juntos en oración es particularmente extraordinaria. Es algo especial. Venir aquí los miércoles y tener un servicio de oración, como le llamamos, no es, aparte de lo bueno que es dar nuestras peticiones, es el momento en el cual podemos juntos, visiblemente, orar por las mismas peticiones. Yo entiendo, ustedes se llevan su boletín el domingo, ahí vienen las peticiones del miércoles y oran en su casa. Y se espera que oren en su casa. Para eso están las peticiones ahí. Pero algo muy diferente es cuando visiblemente nos juntamos y oramos por esas peticiones. Orar juntos es un medio de la gracia de Dios en el cual crecemos espiritualmente cuando escuchamos a otros comprometerse con la oración. Escuchar a otros cristianos que están orando por nuestras peticiones es un honor. Orar por la petición de otro hermano es una enorme bendición.
Es un enorme honor realmente el que Dios nos concede, el poder llegar aquí y compartir nuestra petición y que muchas personas oren por esa petición. No es nada más como un extra. Llegar el miércoles de oración y pues como un plus del miércoles vamos a tener un tiempo de oración. No, es una parte muy importante. La oración corporativa también puede servir como un testimonio poderoso para los no cristianos que ven el amor y el compromiso que los cristianos tienen entre sí en sus oraciones. Cuando oramos juntos, podemos reflejar que nos amamos. Cuando escuchamos las peticiones del hermano o de la hermana y las escuchamos con atención, muestra nuestro amor. Como vamos a ver más adelante, cuando yo comparto mi petición con los hermanos, muestro que también los amo. No es nada más comparto o no comparto, es comparto porque los amo y quiero ver también en ellos un testimonio vivo de que Dios puede actuar. ¿Por qué es importante la oración corporativa? Porque en primer lugar nuestra oración juntos nos ayuda a ver avanzar su reino. En segundo lugar, porque Dios se glorifica a través de la unidad en nuestra oración. Cuando oramos juntos, Dios es glorificado. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es prácticamente el cierre de esa bella porción de las Escrituras que nos habla de la armadura de Dios, de ponernos el yelmo, el casco, usar el escudo, las sandalias, etcétera, y termina con un orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por ti mismo. ¿No, verdad? Termina con un orando por todos los santos. Acuérdense, una iglesia liberal y un cristiano liberal va a ser un cristiano que se preocupa nada más por sus peticiones, nada más por lo que él necesita, nada más por lo que a él le importa, y va y se encierra en su cuarto y lucha solo o lucha sola con sus peticiones a Dios. Y no refleja lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia. La oración corporativa nos une. Cuando estamos juntos y oramos, en cierta manera dejamos atrás nuestros deseos egoístas y nos concentramos en Dios y en otros. Usted da su petición y aguarda con gusto escuchar la petición de la otra persona. Empieza a entender que no nada más usted sufre, hay otras personas que están sufriendo. No nada más usted batalla, hay otras personas que están batallando. No nada más usted tiene una necesidad, hay otras personas que tienen necesidades, a veces hasta más grandes que las de uno, y las va guardando en su corazón y las lleva en oración afuera. Ora aquí y ora afuera. Sería muy egoísta si usted viniera, levantara su mano: hermanos, oren por mí por esto y esto y esto. Nosotros anotamos su petición y ya que anotamos su petición, usted se va. Ya le dejé mis peticiones a los hermanos, ya van a orar. No es así. El tiempo de oración que viene en unos instantes más es la gran oportunidad para soltar nuestros deseos y escuchar los de los otros. Para pensar en cómo se glorifica a Dios a través de las peticiones de mis hermanos. No quiere decir que usted diga: bueno, mi petición no importa, entonces yo me quedo callado. Vamos a ver que eso no es bíblico. Nos acercamos más a otros cuando oramos por ellos
y cuando escuchamos a otros, orad por nosotros. Se oye bonito que alguien nos diga, estoy orando por ti, ¿verdad? Que por cierto, se oye más bonito cuando, bueno, yo sé que probablemente se me va a olvidar, así que de una vez oro por ti. Y ahí mismo nos ponemos a orar. Se oye más bonito. Les decía les decía la otra vez que una de las curiosidades que tienen los pentecostales es que para todo oran. Es una curiosidad muy interesante. Me acuerdo que teníamos un jovencito de la secundaria que le íbamos a dar, un estudio, iba con el hermano Carlos cuando estaba chiquito también. Íbamos a ver a ese joven y su mamá era pentecostal. Y una vez llegué y le digo, es que me duele mi pancita. Y ni tarda ni perezosa que me pone la mano y que empieza a orar. Creo que hasta me echó aceite. Y uno dice, son pentecostales. Bueno, nosotros somos bautistas y deberíamos de orar con tanto conocimiento bíblico que tenemos. Deberíamos de hacerlo más. Cuando usted ora por otro hermano, por otra hermana, se acerca más a esa persona. Cuando otras personas oran por usted, usted se siente más cercano a ellos. A veces nos volvemos bastante herméticos en nuestras peticiones porque pensamos que le seríamos carga a otros. Decimos, no, es que mi petición, si yo la menciono a otros, pues ya otros tienen otras necesidades, la mía no es tan importante. ¿O por qué tienen que conocer la mía si a mí me da pena? Vamos ahí a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Era una carga para estos creyentes orar por Pablo? ¿Sí o no? No, no era una carga. Absolutamente no. Era una bendición animarlo y compartir el gozo de su continua liberación en Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese decidido que sus problemas serían una molestia para la iglesia? Que hubiera dicho, pues sí, he sufrido mucho, tengo muchas cargas, ¿para qué voy a cargar la iglesia con mis peticiones? Mucha gente no hubiera tenido la oportunidad de dar gracias a favor de Pablo por el don concedido por Dios, por medio de muchos. Cuando nosotros pensamos, pues mi petición es muy mía, es muy de mi familia o muy de mi persona, una, es usted tratando de luchar contra fuerzas más grandes, solito. Y dos, priva a la iglesia de poder glorificar a Dios al ver a Dios contestar su petición. La petición a lo mejor es contestada, pero no hay muchas acciones de gracias más que la de usted solo, que allí en su cuarto sabía. Ese es el problema de las peticiones especiales. No sabemos de qué se trata la petición especial. Contesta Dios la petición especial, pero pues gracias a Dios pero no supimos de qué pasó. La meta de dar nuestras peticiones es no nada más descargar algo que necesitamos, también es hacer que otras personas, hacer que Dios sea glorificado por más personas.
Cuando Dios contesta una petición de nosotros en las cuales la iglesia ha orado, podemos pararnos y decir, gracias a Dios, hermanos, el Señor contestó y va a haber más de un amén. Y va a haber más de un gloria a Dios. Y la iglesia crece. Por tanto, piensa cómo puedes compartir tus necesidades con otros para que puedan acercarse como creyentes y ser alentados por la increíble obra de Dios. No es nada más doy mi petición para que Dios me conteste, es doy mi petición porque sé que cuando Dios conteste, otras personas van a crecer espiritualmente porque van a decir, Dios contesta. No nada más yo quedo edificado, 50 personas más quedan edificadas. ¿Está usted luchando con su fe? ¿Está usted luchando en el trabajo? ¿Está usted luchando en su matrimonio? ¿Está luchando con la evangelización de algún familiar? ¿Está usted luchando con su propia vida espiritual? No es quedándose callados como se resuelve. No es nada más con su oración privada. Dios le dejó a usted y a mí la oración corporativa de la iglesia, para su bien y para el bien de toda la congregación. Deje que otros te acerquen a nuestro Señor en oración. Es un privilegio para ellos doblar rodillas en casa por usted, doblar rodillas aquí por usted. No le prive a la iglesia la oportunidad de orar por usted. No le prive ese privilegio, no le prive esa bendición de orar por su vida, de orar por lo que usted necesita. Aunque usted piense es que eso es algo muy privado, en realidad necesita de más personas orando por usted. La oración corporativa es importante porque Dios usa esa oración para hacer avanzar su reino. Es importante porque Dios se glorifica a través de la unidad en nuestra oración. Es importante porque la oración corporativa nos une. Y es importante porque la oración corporativa nos enseña cómo orar. No sé si usted se ha fijado en sus oraciones caseras y personales y se parecen a las que hacemos aquí. Cuando usted llega a orar, a lo mejor alguno ya se grabó en la mente y ya cuando llega dobla y empieza a rodillas y empieza a orar, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y hace toda la lista de los héroes de la fe, porque aquí oyó a una persona que oraba así y lo aprendió. Muchos de nosotros aprendimos a orar aquí. La oración corporativa nos enseña cómo orar. Casi en conclusión, algunas sugerencias. Ora por tu iglesia. Ora por el directorio de la membresía de la iglesia. Por ahí tengo, si alguna vez alguien quiere, ahí tengo una lista de cuántas personas vienen a la iglesia y la puede pedir. A lo mejor usted no conoce a la hermana Esther Hernández. ¿Alguien conoce a la hermana Esther Hernández? Y hay una persona que conoce a la hermana Esther Hernández. ¿Alguien conoce a el hermano Rosalino Caneda? Hay unos que conocen al hermano Rosalino Caneda. ¿Conocen a Rigel García? Hay unos que conocen a Rigel García. Va a haber gente que usted no conoce en nuestra iglesia. ¿Alguien conoce al hermano Freud? Ahora sí se las puse difícil porque lo conocemos por otro nombre. Ahí está, ahí hay dos personas que conocen al hermano Freud. Levanta la mano el hermano Freud. Ahí está el hermano Freud. Ahí estaba enfrente. A veces no los conocemos. Orar por ellos nos lleva a finalmente conocerlos. Cuando usted empieza a orar por miembros de la iglesia que no conoce, va a llegar un momento en que se va a interesar por ubicarlo, saludarle y conocerle. Ore por la iglesia como un todo. La cultura de nuestra iglesia está conformada por hábitos,
expectativas y comportamientos. Nuestra iglesia hace cosas que a veces no debería de hacer. Y lo notamos. Tenemos costumbres que ya se nos grabaron de la forma de actuar de otras personas, nos enseñaron a hacer ciertas cosas y a veces ya cuando nos sentamos nos damos cuenta, ¿y por qué las hago? Y vamos a la Biblia y no se deberían de hacer. Bueno, orar por la iglesia para que nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestras expectativas como iglesia se encaminen hacia la palabra de Dios. ¿De qué manera esperamos que lo sobrenatural obre en nuestra iglesia? Nos gustaría que Dios obrara de una manera sobrenatural en nuestra congregación. Y Dios ha dejado dos cosas para que eso sea una realidad en nuestra iglesia, para que podamos ver en nuestra iglesia lo sobrenatural actuando en directo. La predicación de la palabra de Dios, tal y como está, y la oración. Queremos ver milagros en la iglesia. Dios obra a través de esas dos cosas. En la medida que anhelemos más bien una predicación de chistes que una predicación bíblica, en esa medida nos vamos alejando de ver a Dios obrar realmente a largo y a corto plazo en una iglesia. Y mientras nos mantenemos callados con nuestras peticiones, nos vamos alejando de ver cómo Dios puede contestar esas peticiones y se glorifica con toda una iglesia que dice amén. Gloria a Dios por esa petición contestada. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en muchas maneras a lo largo de toda esta semana a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos dejas la oración, tanto para calmar nuestro corazón y dar una muestra de confianza en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, pero también nos dejas la iglesia para que todos juntos oremos por nuestras mismas peticiones. Ayúdanos a dejar de ser egoístas y mostrar ese egoísmo a veces por la vía de ser tímidos o por la vía de hacer inferior nuestra petición. Ayúdanos a dejar esa actitud y a ser capaces de compartir nuestras peticiones para darles el privilegio a los demás hermanos de orar por nosotros y de glorificar a Dios, a ti, Padre, cuando tú contestas esas peticiones. Gracias, Señor, te doy por esas bendiciones que tú nos has dado y el privilegio de congregarnos juntos en oración. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, el que sigue de oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dejamos